Cuando el mal hace el milagro. Dicen que cuando pides con todas tus fuerzas y desde lo más profundo de tu ser, te escuchan en el cielo. Pero cuando el mal escucha, te atiende y hace el milagro, entonces ¿qué pasa? En este video lo descubrirás. Tenemos un caso de una mujer que no podía tener hijos y exclamó a gritos durante mucho tiempo que quería uno. Al final, alguien la escuchó. Ponte cómodo, relájate y escucha la siguiente historia. Bienvenido a Contacto Paranormal. A mediados de la época de los 90, una mujer de un pueblo en el estado de Nuevo León quería ser madre. Los años pasaban y lo intentaba. Tenía una y otra pareja, pero con ninguna podía tener hijos. Después de varios chequeos y de varias situaciones médicas, se dio cuenta que el problema era ella, que ella era la responsable de no poder tener familia. Al darse cuenta de esta situación, de que los médicos le dijeron que no había manera científica o médica de que ella quedara embarazada, empezó a ir a iglesias a pedir el famoso milagro. Pasaban los meses y no pasaba absolutamente nada. Cambiaba de iglesia, leía libros, leía la Biblia, pedía al cielo, oraba y simplemente no pasaba nada. Parejas iban y venían porque se sabía que no podía tener hijos y esa era una condición para la pareja, tener una familia. Ella en su depresión, en su estrés, en su necesidad de querer ser madre y no poder hacerlo, vivió frustrada durante muchos años. Ella iba contra el reloj. La edad avanzaba y las posibilidades disminuían. Hasta que una noche, en su desesperación, en su decepción, se salió de casa. Empezó a deambular por las calles del barrio, de la colonia, caminando, hasta que llegó a un punto donde ya no había calles y caminó. Era terracería de noche. El peligro le importaba poco, la atmósfera era muy tensa, una oscuridad que no veías más allá de tu nariz. Todas esas situaciones se fueron sumando y ella caminaba hasta que llegó a lo que le llaman las faldas del cerro. Y su intención era seguir. Y siguió y caminó y avanzó escasos 200, 300 metros subiendo el cerro hasta que encontró un lugar plano. Cayó de rodillas, llorando, decepcionada, frustrada, enojada, furiosa, y empezó a gritar al cielo: ¿por qué? ¿Por qué si lo he pedido con fe, con amor? ¿Por qué mi petición no ha sido cumplida? ¿Por qué mi milagro no se me ha dado? ¿Por qué no puedo ser madre? Entre lágrimas, miedo, decepción, frustración, enojo, coraje, se quedó ahí por unos minutos y no pasó absolutamente nada. Después de esa crisis emocional, se dio cuenta que estaba en el cerro, que era de noche, que estaba oscuro y que corría peligro. Lo que hizo en su momento de cordura fue levantarse y caminar marcha atrás. Con esa oscuridad que no te deja ver, con ese miedo, llegó a su casa. No pasó absolutamente nada. Se metió a la ducha, salió y se acostó a dormir. Al día siguiente no hizo ninguna actividad, pues se sentía muy frustrada, muy débil, física y mentalmente. Y solamente recordaba partes de esa crisis que llegó a tener al caminar la noche anterior. Lo que no se dio cuenta fue que algo la escuchó, pero no venía del cielo, ni era bueno precisamente. En menos de un mes terminó con su pareja actual, el cual era una persona que se dedicaba al autotransporte, así que en esa crisis que tuvo no estaba ahí. Ella quería que alguien estuviera ahí con ella. En menos de un mes terminó con esa pareja, empezó a tener otra relación con alguien que trabajaba ahí localmente y por fin, de la nada y sin esperarlo, quedó embarazada. Cuando empezó a sentir ciertas
anomalías en su cuerpo. Fue al doctor y obviamente le dieron la noticia. Felicidades, vas a ser mamá. Ella no lo podía creer, casi se desmaya de la noticia. Las lágrimas corrieron por la mejilla y todo era felicidad. Salió de ahí gritando a los cuatro vientos de felicidad. Empezó a hablarle a los amigos, a los familiares, a los conocidos, a su propia pareja para decirle la buena noticia. Por fin seré madre, dijo. El milagro se me ha cumplido. Hasta aquí todo bien. 3 días después empezó a tener pesadillas. Empezó a tener sueños que la despertaban bañada en sudor, con el corazón agitado, la boca seca y con un miedo que se sentía hasta en la habitación donde dormía. Pasaron 2-3 días. Ella dormía con la luz encendida porque las pesadillas se hacían constantes. Hasta que una noche de un martes, su esposo tenía que irse porque se le había enfermado su madre y ella se quedaría sola en casa. Esa noche todo cambió. Soñó con algo que le hablaba. En su sueño, ella estaba en un bosque y desde las profundidades del bosque salía una voz que le decía: te he dado lo que has querido, te he conseguido el milagro, pero el niño no es tuyo, es mío. Cuando terminó de decir la frase, ella despertó de manera agitada, bañada en sudor, con miedo, temblando, y no podía explicar el por qué venía soñando con ese tipo de situaciones durante prácticamente una semana, hasta que 3 días después volvió a soñar. Pero esta vez el sueño fue más vívido que en otras ocasiones y por fin alguien se le materializó en el sueño y le dijo: te he dado el hijo que tanto querías, te he conseguido el milagro, pero no es tuyo, es mío. Ella ya con cierto valor preguntaba: ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y ese ser le dijo algo que le asustó. Le dijo: ¿te acuerdas cuando fuiste a gritar al cerro? Pues te escuché. Y he aquí el fruto de mi trabajo. Has quedado embarazada. Pero el niño es mío. Y ella con voz temblorosa, pero con algo de fuerza interna, le decía: ¿y cómo sabes que va a ser un niño? A lo que esta entidad le contestó: lo sé. Y varón será. Y mío será. Despertó agitada del sueño. Su marido no se había dado cuenta de nada. Lo despertó, lo movió fuerte y lo apretó tan fuerte que el hombre, saltado del susto, se despierta y dice: ¿qué pasa? Y ya le cuenta lo que había pasado en el sueño y el hombre trata de tranquilizarla y le dice: no te preocupes, es una pesadilla, no pasa absolutamente nada. Tiempo después, al 3-4 mes, por fin se va a revelar el género de su hijo y resulta que efectivamente es humano. Ella, emocionada por la noticia y que todo iba perfecto durante el embarazo, recordó lo que esa voz le había dicho. Mas sin embargo lo ignoró, pues ya no había soñado nada. Ya no había tenido esas pesadillas, ya no había de qué preocuparse. Pasa el tiempo y llega el momento del parto. Un parto, dicen, que fue muy complicado, que duró más de 6 horas y que estuvo al filo de la muerte. Mas sin embargo vivió, débil, un poco desangrada, demacrada incluso, pero vivió. Por fin tuvo a su varón, a su hijo. Al principio todo era felicidad, todo iba súper bien. La alegría de la familia, la gente la visitaba, había una situación totalmente normal. Pero después de 1 año de haber tenido a su bebé, meses después del cumpleaños del bebé, empezó a volver a soñar con esta entidad que le decía: recuerda que es mío. Fue entonces cuando volvió a acercarse a las iglesias, a la religión, con el fin de ahuyentar o de calmar esas pesadillas que en este momento de la historia eran esporádicas, no eran tan frecuentes. Al paso de los días, vuelve a soñar con esta entidad y le dice: no me traiciones, que el que te di lo que querías fui yo, que el que te hizo el milagro fui yo. No me traiciones, porque nada va a cambiar el destino. El bebé es mío. Pasó el tiempo y no pasaba nada. Ya todo se iba relajando, ya las pesadillas se habían ido.
Todo era normal. 3, 4, 5 años, todo normal, hasta que llegaron los famosos 13 años. De ahí en adelante sería un par de aguas para todo lo que vino después. Dicen los que estuvieron que en la habitación del niño siempre estaba fría, con esa sensación de que va a pasar algo, pero no se sabe qué. Poco a poco, este niño, que ya era un adolescente, empezó a adquirir literatura de magia, de hechicería. Cuando su madre se dio cuenta, le reclamó y lo reprendió por lo mismo y le dijo: ¿qué haces tú con esto? A lo que él respondió, en una de tantas regañadas: es que él ya viene a verme. La mamá, asustada, le decía: ¿él quién? Mi padre, le contestó. Fue entonces cuando aquella mujer recordó, como si fuera película, todas las pesadillas una por una durante todos esos meses y años que estuvieron pasando por sus noches. Y fue entonces cuando le dijo: ¿y tú crees que eso es verdad? Y el joven le contesta que sí. De ahí a los 18 fue un martirio, porque en esa edad de preadolescencia, adolescencia y juventud, todo se fue complicando. El joven abandonaba los estudios, empezó a fumar, se juntaba con amigos para tomar, no le hacía caso a sus padres, le importaba poco lo que le dijeran y poco a poco se fue haciendo más aislado de la vida familiar y de la vida social que él tenía, hasta que llegó el punto en que prácticamente se la pasaba encerrado 24/7 en su casa, en su habitación, y era el eterno pleito con sus padres. Sal de la habitación, solamente salía para comer. Una noche, este joven, ya adulto de 18, se sale por la ventana de la casa. Dicen quienes lo vieron que se fue a subir al cerro, al mismo lugar donde su madre hace casi 20 años clamaba por tener un hijo. Nadie se atrevió a seguirlo. Llamaron a la policía, no lo encontraban, la policía no iba a subir al cerro a buscarlo, era de noche además, y existía riesgo no solamente de que hubiera algún delincuente, sino que existiera también algún animal que pudiera causarles daño. Al día siguiente, en la madrugada, 5 o 6 de la mañana, el joven ya estaba en su cama acostado. Más tarde por la mañana la mamá le cuestionaba qué es lo que había pasado, qué había hecho, y él siempre decía que no recordaba. Cosa rara, pero jamás pudo decir qué pasaba. Nunca se supo. Un día, en una de esas veces en las que la lucidez de este joven estaba muy marcada, un día en el que se la pasó con su familia como ningún otro, como que comieron juntos, como que cenaron juntos, vieron una película, un día como ningún otro, pasó la desgracia. Más tarde por la noche, este joven volvió a escaparse de casa y se fue al mismo lugar de siempre, al cerro. Pero esta vez habría algo que cambiaría la historia. Ese algo sería tan doloroso para la madre que las cosas jamás fueron igual. Y como era de esperarse que a las 5 o 6 de la mañana ya se encontraba en la habitación, pues la madre esperándole 5, 6, 7, 8, 9 y no llegaba. Y nunca llegó. La policía hizo una búsqueda. Policía, así como familiares y amigos, incluso subieron al cerro a buscar rastros o señas de este joven, pero no encontraron nada. Esperaban encontrar algo, alguna pista, que se hubiera torcido el tobillo, que le hubiera picado un animal, algo, pero no había nada. Simplemente se había esfumado. Pasaron los meses y nunca se supo nada. Pasó el año y ya destruidos moralmente, en una discusión y un arrebato de enojo, frustración e impotencia, pelean. La pareja termina yéndose, la mujer decide irse del lugar, no volver a saber nada de ahí, se va a otro estado incluso, y dicen que empezó a hacer o a tratar de hacer su vida normal. Pero dicen que estando ya trabajando en otro estado, la mujer figuró ver a su hijo cruzar la calle, a lo que ella, al ver que su hijo estaba ahí, salió corriendo y en ese momento un auto le atropella. Cuando ella es arrollada, el carro huye y la gente se acerca a tratar de auxiliarle, y ella con una sonrisa un poco débil dice: al fin vi a mi hijo, y después fallece. Jamás se supo nada del hijo.
fue devuelta a su lugar de origen, enterrada y sepultada, y hasta hoy fecha, ya hace más, todavía no se sabe nada de su hijo. Espero que esta historia te haya gustado, que la hayas disfrutado, sobre todo que recuerdes que hay que tener cuidado qué y a quién se le pide. Nos vemos en un próximo video.